gracias a Dios por la bendición de estar aquí nuevamente, de escuchar esta hermosa alabanza y ahora traer la palabra, porque precisamente se trata del Dios Todopoderoso que puede llevar nuestras cargas y transformar nuestras vidas. Cuando el Señor nos salvó, no nos dejó este mundo en nuestras propias fuerzas. Él no dijo, son mis hijos ahora, a partir de este momento, arréglenselas como puedan. No. Por eso, porque somos sus hijos, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y esa promesa se cumplió cuando Él envió su Espíritu a morar dentro de nosotros. En Hechos capítulo 1, verso 8, le dijo, me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En la obra de poner el Evangelio al mundo, el Espíritu nos capacita. En el crecimiento, el Espíritu nos va dando forma. Él es el que nos transforma. De eso vamos a hablar en esta tarde. Padre, gracias por la bendición de usar este lugar para traer tu palabra. En tus manos nos ponemos, Señor. Reconocemos nuestra incapacidad humana y pedimos que tu Espíritu nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, realmente los primeros discípulos fueron un puñado de inadaptados increíbles. Un grupo de personas toscas. Pero lo más importante es que fueron los mismos que más tarde, refiriéndose a ellos, alguien dijo, trastornan el mundo. ¿Cómo puede explicarse semejante transformación? Que Dios escogiera un puñado de hombres llenos de defectos. No habían entre ellos personas que estudiaran, fueran teólogos, eran del vulgo y sin letras. Sin embargo, a pesar de cómo eran, Dios los llamó y Dios los usó. El Señor les dio poder a través de su Espíritu para hacer la obra. Solo Él los transformó en hombres de valor. Hombres que eran anteriormente cobardes, torpes, renuentes. Dios los transformó en sus profetas que no se dejaban intimidar, prácticamente invencibles. El pasaje que leímos de Hechos capítulo 5 habla sobre esto. Cómo trataron de intimidarlos y no se dejaron intimidar. En lugar de sentirse abandonados y huérfanos, llegaron a intervenir directamente en la transformación del mundo, gracias a la obra del Espíritu en sus vidas. El Espíritu que los controló, el Espíritu que hizo de ellos personas totalmente diferentes. Pero hagamos una exploración más profunda sobre la vida de estos hombres para poder apreciar mejor la transformación que experimentaron. Ustedes recuerdan que en el mensaje anterior mencionamos la escena del Señor con sus discípulos celebrando la última cena. Judas había salido, ya habían tomado los alimentos. El sabor del pan y del vino todavía estaba en su paladar cuando el Señor comienza a hablarles, a revelarles algo difícil, su partida. Ellos comenzaron a sentirse atribulados, a sentirse, como dijimos, huérfanos. El Señor les dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Ellos estaban confundidos. La pregunta de Tomás revela esto, cuando dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Otro en el grupo quedó preocupado por el cambio de los planes y le preguntó, en el verso 22, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Pero si seguimos a estos hombres, nos vamos a percatar de que algunos de ellos fracasaron aún más. Por ejemplo, Pedro, ¿recuerdan? Le negó, y Pedro era
el líder del grupo. Los demás, dice la Biblia en Mateo capítulo 26, verso 56, que a la hora de la verdad, dejándole, huyeron. Hasta el último de ellos abandonó a su maestro. Vaya, si en ese momento nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de evaluar a estos hombres, en nuestra evaluación, con toda seguridad habríamos dicho: el Señor se equivocó. Oh maestro, creo que elegiste a las personas equivocadas. Son literalmente un desastre. Has fracasado. Pero qué error, ¿verdad?, en tal apreciación. Después de la resurrección, se sorprendieron ante la idea de que su cuerpo no estuviera en la tumba. Esa misma noche, después de enterarse de su resurrección, se escondieron a puertas cerradas. Dice Juan 20:19 que lo hicieron porque tenían miedo de los judíos. Y como si no fuera suficiente, incluso después que él vino y se puso en medio de ellos y les habló, uno de ellos se resiste y declara: yo tengo que verlo, si no lo veo no lo voy a creer. Tomás. Hombres confusos, preocupados, desleales, temerosos. Eran cualquier cosa excepto valientes guerreros de Cristo. Y si tú y yo hubiésemos seguido evaluando, pues mira, con más razón, estos hombres, en lugar de mejorar, empeoran. Antes, cuando estaban con él, fracasaron. Después que resucitó, volvieron a fracasar. Es más, ni lo creían. Pero algo faltaba. Y era la obra transformadora del Espíritu Santo en sus vidas. En sus vidas. Esas vidas que llevaban, podríamos decir, las marcas del fracaso humano. Esas vidas que tenían todas las probabilidades de terminar mal. Lo menos que se podía encontrar en ellos eran señales de éxito. Sin embargo, el Señor no se equivoca. A esos necios del mundo escogió Dios. A lo que no es, escogió Dios. El Señor conocía a esos hombres. Es más, los conocía tan bien que los conocía mejor que lo que ellos mismos se conocían. Él sabía con qué material estaba trabajando, de la misma manera que te conoce a ti y me conoce a mí, y nos conoce a la perfección. Él conocía sus virtudes y sus defectos. Sabía que eran más los defectos que las virtudes. Eran mezquinos, competidores, eran egoístas, frágiles. Sabía que los 11 últimos se consideraban a sí mismos ferozmente leales, pero al momento de la verdad, como decimos, patica, ¿para qué te quiero? Salieron huyendo, se escabulleron en las sombras. Por eso era imperativo un nuevo poder, la capacitación de su espíritu, porque en ese poder ellos establecerían la iglesia y evangelizarían el mundo, llevarían la palabra a todas partes. Él estaba convencido que la única manera de poder hacer obras mayores que las que él había hecho era en la presencia y el poder del Espíritu Santo. El que cree en mí, dijo el Señor, las obras que yo hago también las hará, y aún mayores. Estaba hablando de eso, porque cuando él vino estaba limitado. Sin embargo, cuando los discípulos recibieron el Espíritu, serían dotados de un poder que les llevaría a todas partes, con un valor sobrehumano. Ahora, ellos no se daban cuenta de lo mucho que les faltaba. Fíjense que en una ocasión Pedro, este hombre que hablaba y después pensaba, dijo al Señor: mi vida
pondré contigo. Y después le dijo, fue más lejos, aunque todos se escandalicen, yo no, Señor, que pronto se daría cuenta de que estaba equivocado. A todos nos ha pasado. En el preciso momento en que confiamos en nuestras fuerzas, estamos destinados al fracaso, porque no se trata de nosotros. La obra de Dios es una obra que se hace en su nombre y en su poder. Dios nos ha dado talentos, le da talentos a los cristianos y a los incrédulos. Los talentos Dios los reparte soberanamente a todo el mundo, aunque no estén dispuestos a reconocer que Él es la fuente de los talentos. Hay personas con talentos tremendos para ciertas cosas, por ejemplo, la organización o algunas otras cosas, tienen magníficas ideas, se olvidan que aún todo eso Dios se los ha dado. Los dones, Dios se los da solo a sus hijos, son herramientas que Dios nos da para servir. Ahora, con esos talentos y esos dones, podemos servir en la obra de Dios. Pero escuchen, no importa cuántos talentos usted tenga, si no ha nacido de nuevo y no tiene el Espíritu Santo en su vida y el poder del Espíritu, sus ideas, sus talentos son basura. Hay gente que tiene el concepto de que porque triunfaron en el mundo, pueden hacer cualquier cosa en la obra de Dios. Yo he visto personas así, donde la arrogancia les sale por los poros. No eres nadie, eres un desventurado, ciego, pobre, desnudo. Aquí no se trata de lo que tú fuiste en el mundo. La iglesia no es una empresa humana. La iglesia es un cuerpo espiritual. Y sí, es bueno tener talentos y dones, pero deben ser ejercidos en el poder del Espíritu, porque de lo contrario será pura ¿qué? Espuma a la orilla de un impetuoso mar que se mueve con sus poderosas olas, desplaza esa espuma. Ahora estos hombres hicieron la obra que hicieron porque Dios estaba con ellos, porque dependieron del poder del Espíritu. Y se los voy a demostrar. El Señor los transformó. Y voy a presentarles algunas de estas transformaciones. Primero, sus debilidades humanas fueron transformadas en dones y capacidades sobrenaturales. Atención, porque todos tenemos debilidades. Si usted no tiene debilidades, usted no es humano. Si no tiene momentos de fragilidad, usted no es humano. Todos nos equivocamos y nos equivocamos muchas veces. Pero Dios puede transformar esas debilidades en dones y capacidades sobrenaturales. Desde el momento en que llegó el Espíritu Santo, nada volvió a ser igual en ellos. De hecho, el libro de Hechos comienza contándonos cómo estos hombres de pronto se encontraron hablando en otros idiomas. En el capítulo 2, los versos del 1 al 4, se nos cuenta esta historia. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu vino y los capacitó, revolucionó sus vidas por completo. Aquellos hombres que habían estado atribulados, temerosos, ya no luchaban con estos sentimientos. Ya no habían tales limitaciones estorbando sus vidas. De súbito comenzaron a hablar unos idiomas diferentes al suyo, tan claros y exactos que los que le escuchaban quedaron estupefactos. Ahí en los versos del 6 al 11, ellos hablan de esto. Dice cretenses, el 11, y árabes, les oímos hablar en nuestras propias lenguas, las maravillas de Dios. Asombroso. Estos galileos
ellos, sin mayor preparación académica, hablaban un solo idioma. De repente lograron comunicarse en dialectos propios de nativos de regiones muy distantes de Palestina. Y como si fuera poco, algunos de ellos recibieron la capacidad sobrenatural de tocar y sanar a otros. En el capítulo 3 tenemos un relato, la curación de un cojo. Quiero leer específicamente el verso 11 y verso 12. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Bueno, cuando yo leo esto, me parece que estoy ante una persona diferente, ¿verdad? Es más, no tengo que llegar aquí, mucho antes, cuando él habla después de la manifestación de las lenguas, ese discurso, ese primer discurso que tiene en el capítulo 2 a partir del verso 14, con qué intrepidez habla este hombre, con qué valor le dice a aquellas personas: ustedes son responsables por la muerte del Hijo de Dios. Allí en el verso 36 le dice: a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Arrepiéntanse y bautícense. Vaya, lo menos que veo es cobardía. Ahora eran Juan y era Pedro, indudablemente, pero eran hombres que estaban llenos del poder de Dios. Miren, no eran milagreros, ni se promocionaban como tales, ni como sanadores divinos. De hecho, yo creo que ellos mismos estaban tan sorprendidos como las personas que los estaban mirando. Una transformación en que sus debilidades humanas fueron transformadas en dones y en capacidades sobrenaturales. Pero la cosa no termina ahí. La segunda transformación fue su temerosa renuencia, fue transformada en confianza intrépida. Ustedes recuerdan lo que dije hace unos minutos, cuando estaban temerosos de que los judíos los encontraran, escondidos tras las puertas cerradas, por miedo a los judíos, puertas que no pudieron retener al Señor cuando se les apareció. Ellos estaban petrificados por el miedo. Pero ahora estos hombres se vuelcan a las calles de Jerusalén, predicando a Cristo, urgiendo a la gente a que se arrepienta y crea en el nombre de Jesús. Lo que ya leí, pero lo vuelvo a ver. Hechos 2:40, cuando dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Anteriormente ya les había dicho: ustedes le crucificaron, arrepiéntanse. No se callaban. Más tarde, cuando Pedro y Juan fueron arrestados y eran interrogados, esa calma no pasa desapercibida. En Hechos capítulo 4, verso 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Antes que vaya equivocadamente a pensar que Dios transformó sus personalidades y temperamentos, estos hombres seguían siendo las mismas personas, con sus mismos temperamentos, sus mismas personalidades, lo que ahora estaban llenos del Espíritu Santo. El Señor los usó de la misma manera que ellos eran para su gloria. Por ejemplo, si yo pudiera clasificar a Pedro, diría que era una persona sanguínea y un poco colérico.
siguió siendo el mismo sanguíneo. Este Pedro no pensaba, era un hombre lleno de energía. La persona sanguínea es la que va por el camino, se encuentra con una piedra y salta por encima de ella. El colérico se encuentra con la piedra y le da una patada. El melancólico se sienta a esperar que quite la piedra. Son los temperamentos, ¿no? Ahora, una cosa que es real. Ellos seguían siendo personas así. Y Dios los usó de manera intrépida. Los seguidores de Jesús no se veían diferentes en su aspecto físico. No se convirtieron de pronto en eruditos. No se volvieron gente culta y experta. No, seguían siendo pescadores rudos. Pero en lo profundo, en lo más profundo de su ser, habían sido transformados. En tercer lugar, sus temores e intimidación fueron transformadas en un sentimiento de invencibilidad. Todos tenemos temores. Todos nos sentimos intimidados ante ciertas cosas. No hay tal como que estoy a prueba de miedo. No sea mentiroso. Todos tenemos temores. Algunos tienen fobias. Pero la realidad es que Dios puede calmar nuestros temores. Estos hombres habían sido invadidos por el Espíritu Santo. Y en lugar de rehuirle al público, se precipitaban hacia él. Yo he contado otras veces que cada vez que me pongo a pensar en lo que yo era y lo que Dios ha hecho de mí, me asombro. Me asombro. Nunca me había imaginado que podía estar delante de la gente predicando la palabra. Sobre todo cuando era un niño, un adolescente. Y los primeros años en la iglesia. No me gustaba estar dentro de muchas personas. O sea, sí predicaba cuando Dios me daba la oportunidad. Pero sentía un miedo terrible. Y otras veces he contado que cuando al final los jóvenes se reunían para tener sus actividades recreativas, yo me iba. No quería estar en los grupos. Todos tenemos temores por diferentes razones. Ahora hay algo que no podemos olvidar. No se trata de cómo somos, sino de lo que podemos llegar a ser por la gracia de Dios. Estos hombres, en lugar de rehuirle al público, se precipitaron hacia él. En vez de esperar que no los vieran, exhortaban a gente totalmente extraña a que se arrepintiera. Piense por un momento el pánico que usted siente de acercarse a alguien que no conoce y de hablarle de Jesucristo. Exactamente lo mismo que sentirían humanamente estos hombres. Pero en lugar de dejarse amedrentar, ni por los insultos, ni las advertencias, ni las amenazas, se pararon frente a sus acusadores cara a cara y le dijeron esto: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La sociedad humana es una sociedad impía. El príncipe de este mundo gobierna sobre el sistema de pensamiento que impera en la sociedad. Es una sociedad rebelde y enemiga de Dios. Y en consecuencia, en momentos toman leyes que van en contra de nuestra fe. Sucedía en nuestros países de donde llegamos y sucede aquí en los Estados Unidos. Pero el cristianismo se puede vivir lo mismo en nuestros países de donde nacimos que acá. Porque no importa las leyes que los hombres tomen, llegará un momento en que tenemos que decir: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nunca me ha preocupado eso de que a veces la gente me dice: pastor, que van a aprobar una ley en los Estados Unidos que todo pastor
tiene que casar a cualquiera que venga a pedírselo. Si son una pareja de homosexuales, tiene que casarlo o van a ir presos. Hay que luchar contra esa ley. No me preocupa. Si tengo la oportunidad de votar en contra, votaré en contra. Pero si la aprueban, no me preocupa. Sí, no me preocupa en absoluto. Sé lo que voy a hacer, lo que siempre he hecho, lo que haría si estuviera en Cuba y lo que hago al estar aquí. No hay ser humano en esta tierra que me pueda obligar a ir en contra de la palabra de Dios. Pero hay consecuencias, indudablemente. Pero hay que enfrentar esas consecuencias. Es el precio de la obediencia. Ahora, estos hombres tuvieron que sufrir por ser fieles, pero no tenían temor en absoluto. Llegaron a llamarlos ante un concilio. El concilio era el supremo cuerpo judicial de los judíos, y este puñado de hombres sin educación y del vulgo se levantaron valerosamente. No iban a retroceder de ninguna manera. No se dejaron apabullar, tenían un valor invencible, hermanos. Sus vidas expulsaban, manifestaban fidelidad. Por eso existimos nosotros hoy, porque estos hombres fueron fieles predicando la palabra y dejándose usar por Dios. ¿Dónde se consigue una intrepidez semejante? Hermanos queridos, solo el Espíritu Santo. En cuarto lugar, los sentimientos de soledad y abandono fueron transformados en gozo permanente. Luego de su segundo arresto, Pedro y Juan no permitieron que nada los detuviera. No le dijeron a sus acusadores lo que querían oír. En Hechos capítulo 5, verso del 27 en adelante, dice la palabra de Dios: cuando los trajeron, los presentaron al concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Yo encuentro absolutamente sorprendente que aquellos hombres, una vez tan mezquinos, compitiendo entre ellos mismos sobre cuál sería el más grande, ahora de corazón firme e increíblemente confiados exponen la palabra. Miren el verso 40. Y convinieron con él, llamando a los apóstoles, y después de azotarlo, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y les pusieron en libertad. Yo imagino que los líderes judíos deben haber dicho o pensado algo como esto: bueno, ahora sí, esos cuerazos que le hemos dado los van a mantener en razón, van a escuchar la advertencia, esto le va a tapar la boca para siempre. ¿Sucedió eso? No. Miren lo que dice el verso 41 y 42. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. ¿Leímos bien? ¿Eso es lo que dice? Sí, lo dice. Gozosos. ¿De dónde salieron? De un concilio después de haber sido azotados. Ellos no llegaban de un viaje de vacaciones. Ellos no estaban cómodamente disfrutando. Ellos estaban siendo maltratados por la causa de Jesucristo. No estaban siendo maltratados por ser delincuentes, personas peligrosas, agresivas, por estar robando, asaltando bancos. No. Ellos fueron maltratados y fueron azotados por estar predicando el Evangelio. Esa es una píldora difícil de tragarse.
Cuando hacemos algo malo y en consecuencia recibimos un castigo, lo entendemos. Vaya, no nos queda más que aceptarlo. Me lo busqué. Pero si usted anda en el camino de la obediencia, sirviendo al Dios vivo y en consecuencia sufre, es difícil humanamente de digerir, de no ser por el poder de Dios y su obra en nosotros. Estos hombres tenían todas las razones para estar amargados. Y dice la Biblia que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Para ellos eso era un acto digno. O cuando yo leo esto, me deja profundamente sacudido. Los azotes, las advertencias, las amenazas, lo que hicieron fue alimentar la determinación. Salieron gozosos. Y al retornar a sus amigos, el gozo llenaba sus corazones, no la tristeza, no la desilusión. Eran guerreros encendidos por Dios, porque Dios los había cambiado radicalmente. Estos hombres no solo motivados o entusiasmados por momentos, sino que eran hombres transformados. ¿Cómo se puede explicar esto? No hay explicación humana. Sencillamente es un milagro. Un milagro del cielo. Un milagro para un propósito. Así es que Dios hace las cosas. Mucha gente llama milagro a cosas que no son milagros. Esto es un milagro. El mejor ejemplo de la presencia de Dios en un lugar no son las personas que se caen en el suelo, ni aquellos que hablan en lengua o convulsionan. La manifestación del Espíritu Santo es real, donde hay transformaciones, donde hay vidas cambiadas. No me digas lo que sentiste, ni lo que experimentaste, si Dios no te cambió. ¿Recuerdan las promesas del Señor Jesús? Juan capítulo 14, verso 12. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan capítulo 14, del 16 al 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez. Hechos 14 también, verso 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien Él enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esas promesas se cumplieron. El Dios fiel mantuvo su palabra y estos hombres nunca más fueron los mismos. Hermanos míos, el mismo Espíritu está a nuestra disposición. Quiere transformar nuestras vidas. La Biblia dice: no os embriaguéis con vino, sean llenos del Espíritu. No se trata de que nosotros tengamos más del Espíritu. El Espíritu no es un líquido, aun cuando se emplea la palabra lleno. Mucha gente piensa: necesito más del Espíritu. Cuando aceptamos a Cristo, recibimos la plenitud. ¿Saben lo que es la plenitud? La presencia misma del Espíritu. Es una persona. Ahora, a medida que avanzamos en la senda cristiana, debemos permitir que cada día el Espíritu tenga más de nosotros. Eso es ser lleno. Y como dije en el último sermón, ¿saben cómo lo hace? A través de la palabra. Cuando nosotros hacemos lo que dice Colosenses,
dejamos que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Esa palabra que obra en nuestra mente y transforma nuestro espíritu es la que va a usar Dios para llevarnos a una vida llena de Él. Por eso, mis hermanos, lean la Biblia, memoricen las Escrituras, repítanla una y otra vez. No sabrás en qué momento vas a necesitar recordar. Ese es el medio. No es algo espectacular, no es algo prometido a un grupo selecto, es para toda la iglesia, para todos los cristianos. El Espíritu nos transforma a todos los que somos hijos de Dios, porque solo de esa manera podemos hacer una obra efectiva. Que el Señor nos bendiga. Amén. Hermano, gracias a Dios por este hermoso mensaje. Buscamos nuestro himnario, el himno 271. Avívanos, Señor. Oh Jehová, aviva tu obra